Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que tú me escuches, a la hora que tú me escuches, te doy la bienvenida. ¿Verdad? Es un gusto para mí saludarte en este momento. Y bueno, no sé cuántos se han asustado ahorita, pues aquí en mi país acaba de haber un sismo, pero tenemos que tener el control y la confianza en nuestro Dios, en que todo está en control de Él. Amén. Recordemos que nuestro territorio casi siempre pues es su característica normal, ¿verdad? Pero hay que poner nuestra confianza en Dios. Sí, ahorita vamos a iniciar como en nuestro programa o nuestro segmento de ahora, en manos del alfarero. Y estamos hablando de la serie acerca de la iglesia de Roma. Así que yo te doy la bienvenida y vamos a seguir con lo que es lo que es la ley y la gracia, ¿verdad? Que es el tema que estamos viendo ahorita y luego unos subtemas que hemos estado compartiendo. Y bueno, vamos a orar primeramente, a poner en las manos de Dios todo lo que vamos a hablar en este instante. Así que acompáñame. Bendito Señor, te damos gracias en este momento. Por tu santa voluntad estamos aquí, obedeciendo una orden tuya, Señor, compartiendo este mensaje. Te ruego, Padre mío, que seas tú tomando control, dominio de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno, y que también prepares nuestros corazones, que esta palabra que vamos a recibir ahora no se pierda, sino que quede cimentada en nuestros corazones, que dé el fruto a ciento por uno, como es tu palabra, de acuerdo a la voluntad. Como dice, mi palabra hará el propósito para lo cual está siendo enviada en este momento. Así que, Señor, ponemos en tus manos todo lo que se puede expresar, que sea conforme a tu voluntad y propósito. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, Iglesia de Roma, estamos viendo los problemas, las dificultades que surgieron en aquellos tiempos. Sabemos de que esa cultura no es nuestra cultura, ¿verdad? La cultura de Roma no es nuestra cultura. Y también sabemos que en el periodo donde vino el apóstol Pablo y escribió este libro de los romanos, no es nuestro tiempo. Entonces, sabemos, ¿verdad? Tenemos que tomar muy en cuenta en eso para saber qué es lo que se puede aplicar y qué es lo que no se puede aplicar en nuestros días, ¿verdad? En nuestra iglesia. Cuando estamos hablando de la iglesia de Roma y el problema que se está dando, que es el área espiritual, el convencimiento de que la salvación es por gracia, ¿verdad? Y no por la ley ni tampoco por las obras, como lo vamos a ver ya posteriormente. Podemos entender que se enfoca, o su enfoque principal es la salvación de nuestras almas, ¿verdad? De eso se trata prácticamente el libro de el libro de los Romanos, que es que el apóstol Pablo escribió. En sí se trata de lo que son argumentos o son conceptos plenamente relacionados con lo que es la salvación, ¿verdad? La salvación de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, y es la salvación otorgada por gracia. Entonces eso es lo que hace énfasis en sí, lo que es el libro de los Romanos. Pero acá estamos hablando del problema que se daba en ese tiempo, y el problema principal es específicamente, que la gente estaba creyendo en la ley, que podía ser salvos a través de la ley y que no por gracia. Entonces ellos, el apóstol Pablo estaba ahorita mostrándoles, enseñándoles, ¿verdad? Lo que es realmente, en qué se basa la salvación y por qué medios fue que se fue adquirida. Entonces ahora vamos a tener el tema, la transición de la ley a la gracia. Hemos visto lo que es la ley, hemos hablado que la ley es importante. Aquellos que no han llevado la secuencia de lo que hemos estado hablando, iniciamos, ¿verdad? Esta serie hablando de que la ley, ¿verdad? Sí es importante porque nos señala, nos da a conocer el error, el pecado, lo que podemos estar fallando a Dios. Por eso es importante lo que es la ley. La ley no está desfasada, la ley está vigente, ¿verdad? Incluso hablamos ayer que la ley Dios la tradujo en 2 mandamientos, ¿verdad? Que primero amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está resumido todo lo que es la ley. Entonces significa que la ley sigue vigente y que es importante para conocer qué es lo que le agrada y lo que le desagrada a Dios, cuando es que hay un pecado, ¿verdad? Que es lo que no se debe de cumplir. Entonces la ley es importante para darnos a conocer, ¿verdad? En qué momento se está fallando a Dios. Pero no es necesaria para la salvación de nuestras almas, porque la salvación de nuestras almas
nosotros podemos adquirir esa salvación y vida eterna en el momento que reconocemos a nuestro Señor Jesús como Rey y Señor de nuestras vidas y le aceptamos y permitimos que selle nuestro corazón con el Espíritu Santo. Entonces desde ese momento nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos la salvación de una manera gratuita y eso es lo que hablamos ayer. Ahora vamos a ver la transición de la ley a la gracia. ¿En qué consiste eso? Cuando hablamos de transición es que estamos pasando de un nivel a otro nivel, de una etapa a otra etapa, que ya no son las cosas antiguas, sino que es algo nuevo, algo diferente que va a surgir en nuestra vida. Entonces estamos hablando de la transición del conocimiento de la ley, que antes se decía que por la ley se obtenía la salvación o por la ley se mantenía una conducta aceptable ante Dios, y ahora que es por gracia, algo que alguien pagó un precio en la cruz por nosotros, ¿verdad? Que es el que se hizo la ley. Jesús se hizo la ley, Jesús se cumplió la ley y se hizo la ley, ¿verdad? Él es la ley para venir y ofrecerse en esa cruz para darnos a nosotros esa salvación y vida eterna. Entonces ahora vamos a ver Romanos, quiero que vayáis ahí. Romanos 4, 13, 14, vamos a poner nuestra base bíblica. Romanos 4, 13, 14, y te recuerdo que todo lo que hablamos tiene que haber fundamento bíblico. Si a ti no te dan una base bíblica de lo que se está diciendo, pues tienes derecho a dudar de que eso sea una verdad. Todo lo que tú escuchas hoy en día, ¿verdad? Con tantas cosas tanta información que se está otorgando, todo lo que tú escuches, yo te aconsejo que vayas a la Biblia, que te verifiquen que lo que están hablando o lo que estás escuchando está escrito en la palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso aquí estamos dando estas citas y quiero que copies, ¿verdad? Si estás anotando, Romanos 4, 13, 14. Y si no, pues que vayas a tu Biblia y subrayes, ¿verdad? Cada una de estas porciones bíblicas, porque estas son bases fundamentales de lo que corresponde a nuestra salvación de nuestra alma. Entonces vemos aquí, dice Romanos 4, 13, 14, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Vemos aquí una expresión para iniciar, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, antes de la ley, desde el momento que Adán pecó, toda esta gente que existió desde la época de Adán hasta antes que naciera Moisés, ¿verdad? Desde ese momento dice ahí que allá había pecado, ya había muerte, o sea, esta gente estaba muerta espiritualmente, existía la muerte, porque ¿verdad? Que dice la Biblia que la indicación que le dio nuestro Jehová Dios a Adán fue: no toques de aquel árbol, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque si tú tocas ese árbol, de cierto morirás. Y eso fue lo que sucedió. Ellos comieron del fruto de ese árbol, entonces por eso fue que vino la muerte y condenación eterna. Entonces dice aquí, desde ese momento existió la muerte, desde ese momento existió el pecado. Y todos los que nacieron después de Adán nacieron en pecado. Y así es hoy en día, ¿verdad? Todo el que nace en pecado. Trae en su interior, trae en su sangre lo que es la muerte y condenación eterna. Entonces, por eso de aquí, pues ante la ley dice había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Es que aquí está diciendo que la importancia de la ley es eso, ¿verdad? Que nos da a conocer en qué momento estamos fallando a Dios, en qué momento estamos actuando de manera incorrecta. Nos da a conocer los lineamientos de Dios para tener una vida íntegra ante Él. Entonces, por eso dice aquí, donde no hay ley, no hay pecado. Porque, o sea, está diciendo aquí, donde no hay ley no hay pecado. ¿Por qué? Porque no conoce a la persona que está transgrediendo algo, que está ofendiendo algo. Es lo que habíamos hablado anteriormente. Cuando uno no conoce que está fallando en una ley, pues entonces no es culpable, porque no conoce nada. Pero cuando alguien conoce algo que está infringiendo y aún así lo sigue haciendo, entonces sí es culpable. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, pues antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés.
aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, o sea, los que no habían pecado, los que no habían nacido, los que no habían existido desde antes, ¿verdad? O sea, los que no existieron en el momento del pecado. Por ejemplo, nosotros no estuvimos ahí cuando Adán iba a pecar, ¿verdad? Nosotros no estuvimos ahí. Nosotros conocemos la historia a través de lo que está plasmado en la palabra de Dios. Las personas que nacieron después de Adán y Eva, los años posteriores hasta antes de Moisés, tampoco estuvieron en ese momento. No tenían conocimiento, ellos no sabían, no estaban ahí. Pero sin embargo, fueron herederos de esa muerte y condenación eterna. Y así todavía es en la actualidad aquella persona que no reconoce a Jesús. Y eso lo vamos a ver posteriormente. Aquellos que no conocen a Jesús, pues también nacen con pecado. Quiero que tomas esto en base. Las personas después de Adán nacieron en pecado. Los que nacen ahora también nacen en pecado. Porque eso lo llevamos en la sangre como herencia, ¿verdad? El pecado y la muerte eterna. Entonces dice aquí, hasta Adán y Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es una figura de Jesús. Adán es el primer hombre, ¿verdad? De que vino acá a la tierra y es una figura de Jesús. Pero Jesucristo es el que es el segundo Adán, le llamamos nosotros. Llamamos a ver eso también, por un hombre entró el pecado y tenía que venir otro hombre para venir y rescatarnos de ese pecado. Y eso está a continuación, lo vamos a leer ahorita. Pero antes de ello, quiero hablarte cómo se originaba, cómo es que hicieron antes, porque dice ahí que desde Adán hasta Moisés existió ese pecado. Es que no había ley para entonces. Entonces, cuando Moisés vino, a él se le otorgó la ley. Sabemos que a él se le otorga la ley. A él, ahí es donde Dios hizo el orden en el desierto. Y lo vemos aquí en Éxodo 24, 5, 8. Y vemos que ahí lo que hacían era que entregaban, ¿verdad? Aquellos animalitos que no tenían que tener ningún defecto, que tenían que ser animalitos completamente sanos para poder venir y ofrecerlos en sacrificio para que para tener expiación de pecados, para que los pecados de aquel entonces en el desierto fueran perdonados ante los ojos de Dios. Tenía que haber ese derramamiento de ese sacrificio. Incluso cuando vemos a Adán y Eva, ellos estaban desnudos cuando se encontraron en pecado, pero ahí se otorgó el primer sacrificio. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Dios? Mató unos animalitos para hacerle pieles y vestirles a ellos para que no anduvieran en su desnudez. Eso tiene otro significado y más que todo es espiritual. Porque cuando una persona peca, anda desnudo espiritualmente, ¿verdad? Porque Dios no puede evitar donde hay pecado. Donde una persona que le falla, Dios no le respalda, Dios no está con esa persona, ¿verdad? Entonces por eso anda desnudo espiritualmente. Entonces Dios tuvo que hacer ese sacrificio para cubrirlos, ¿verdad? A ellos tuvo que haber un derramamiento de sangre desde ese momento para cubrir a Adán y a Eva, ¿verdad? De su desnudez. Y cuando vemos aquí, Dios le dice a Moisés, tienes que elegir animalitos que estén en buenas condiciones. Ahí, cuando leemos el libro de Éxodo, el libro de Levíticos, vemos ahí todas las características de lo que tienen que ser estos animalitos que se ofrecen a sacrificio a Dios, que son animales sin defecto alguno, ¿verdad? Para poder otorgar de su sangre esa expiación de pecados en aquel entonces, ¿verdad? Y lo vemos aquí en Éxodo 24, 5, 8, que dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Es Éxodo 24, 8. Amén, dice. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho sobre vosotros sobre todas estas cosas. Él vino, ofreció ese sacrificio, tomó la sangre, la roció sobre el altar. Anteriormente dice, la roció sobre el altar. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es lo que pasa en el altar? El altar en esa época es un sinónimo de lo que es el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Ahí es donde se ofrecían los animalitos en sacrificio. Entonces el altar es un sinónimo de la muerte de Jesús en la cruz. Entonces él rociaba la sangre, o sea, en este caso lo hizo Moisés, pero también, ¿verdad? Posteriormente lo hizo Aarón, porque él es el sumo sacerdote de la época.
Entonces rociaban la sangre de los animalitos, lo rociaron en el altar, como diciendo, esta sangre simboliza la sangre que va a hacer remisión de pecados, ¿verdad? En aquel momento. Y después dice que la roció en el pueblo, ¿verdad? Donde dice que están cubiertos por la sangre de aquellos animalitos, estaban cubiertos de su pecado, ¿verdad? Entonces dice, y este es el pacto, dice, ahí este es el pacto. Antes el pacto era que a través de la sangre de esos animalitos, ellos estaban, limpios de todo pecado. Entonces, ya entendiendo eso, vamos a pasar a lo siguiente. Y aquí Romanos 5:19, porque estamos viendo la transición de la ley a la gracia. En la ley eran los animalitos los que se ofrecían, esos corderitos, esos carneros, ¿verdad? Que se ofrecían en una buena condición, aquellos palominos, ¿verdad? Que Dios tenía ahí ya dispuesto ciertos requerimientos para que esa sangre pudiera rescatar a las personas de pecado. Pero ahora aquí en Romanos 5:19, dice aquí que Adán es la sombra de Jesús. Jesús es la solución a nuestro pecado, dice aquí. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Está diciendo aquí, así porque uno pecó, así porque uno desobedeció, así porque uno faltó a Dios, todos fueron hechos pecadores. Pero así como por uno todos fueron pecadores, reinó el pecado y reinó también la muerte y condenación eterna, también así por uno viene el rescate y por uno se hacen justos todos. Y ese es Jesús, porque Jesús se vino a ofrecer y nos justificó a nosotros a través de esa muerte, a través de ese derramamiento de esa sangre. Él nos justificó a nosotros y nos da esa vida eterna. Vemos acá que la sangre de Jesucristo es la que nos hizo libre a cada uno de nosotros. Y eso lo vemos en 1 Juan 1:7, ¿verdad? 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús, la sangre derramada de Jesús en la cruz, esa es la que nos ha limpiado a nosotros de todo pecado, así como lo hicieron en el Antiguo Testamento, allá en la ley, en el periodo de la ley, donde Moisés vino y roció esa sangre a las personas que estaban ahí para que fueran cubiertas por la sangre de aquellos corderitos que simbolizaban a Jesús, ¿verdad? Los corderitos del Antiguo Testamento representaban a Jesús, que se vino a ofrecer como cordero ahora para nosotros, para introducirnos al periodo de la gracia, ¿verdad? Él fue el que se ofreció y su sangre es la que nos cubre a nosotros. Ahora estamos cubiertos de estamos cubiertos del pecado, o sea, la sangre de Cristo nos limpia, nos lava, nos purifica de todo pecado. Amén. Entonces aquí nos está diciendo esto, Jesús es la respuesta, Jesús es la solución. Ahora, ¿qué más vemos? Jesús nos rescató de condenación eterna con su propia vida, ofreciéndose Él en sacrificio, porque Él fue el cordero que se ofreció siendo humano, ¿verdad? Vino, se humanó, se hizo humano, siendo Dios se hizo humano, para tomar forma de cordero, ¿verdad? Y ofrecerse en esa cruz en nosotros, un ser justo, sin mancha, sin pecado, así como se pedía, ¿verdad? Se pedía en el Antiguo Testamento que los animalitos no tuvieran defectos. También Jesús venía sin un defecto, porque Él es Dios. Él es Dios y Él se ofreció en la cruz y es perfecto. Dice aquí 1 Pedro 1:18. 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira cómo era el estado y la condición de Jesús. Era un ser sin mancha, dice aquí, sin contaminación alguna. Él se ofreció siendo puro, siendo santo, siendo limpio de todo pecado. Él fue el cordero perfecto para que nosotros pudiéramos ahora tener ese rescate, esa salvación y vida eterna. Entonces ahora esto es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo fue esa transición? La transición de la ley hacia la gracia es que se dio por medio de una persona que se llama Jesús, que vino hace 2024 años
algo que ningún humano puede hacer por nosotros. Lo hizo Dios. Él siendo Dios, y aunque se despojó de su deidad, se hizo humano, sintió lo mismo que todos nosotros, las necesidades que todos nosotros tenemos como humanos. Él también lo sintió, lo percibió, pero llegó íntegro, puro, limpio, sin mancha, sin pecado alguno, hacia ese sacrificio que era su propósito. Y dice más adelante de esa porción bíblica que él estaba predestinado desde la eternidad, que ese era su propósito, venir a esta humanidad para poder ofrecerse en sacrificio por todos nosotros y poder darnos ese derecho a la entrada del reino de los cielos por el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿crees tú que no podemos agradecer a un ser como nuestro Señor y Dios creador, nuestro Dios, que es el que vino y se hizo humano para venir y otorgarnos la salvación y vida eterna? Dice aquí que sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, de aquello que le desagrada a Dios, de aquello por lo cual no podemos tener derecho a vida eterna, de aquello por lo cual nos hace culpables. Dice que fuimos rescatados de nuestra vieja manera de vivir, de nuestra vana manera de vivir, una manera que no nos permite gozar de la bendición de Dios, que no nos permite tener a Dios en nuestras vidas, que no nos permita venir y conocerle, porque Dios no se manifiesta donde hay pecado. Entonces dice ahí, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Cuando dice recibiste de vuestros padres, es que está diciendo un pecado heredado, ¿verdad? Un pecado que fue heredado desde Adán y Eva, fue heredado ese pecado. Y ese pecado sigue existiendo y tengo que hacer énfasis en eso. Que no es que, ya vino Jesús, murió por la cruz y todos somos libres. No, son libres aquellos que le han recibido a Él. Lo que te estoy diciendo ahorita aquí, que toda persona que no ha reconocido a Jesús en su corazón, aunque tú lo veas bien arregladito, bien bonito, bien dinámico, bien así, pero su espíritu está muerto, porque no tiene a Jesús en su corazón. Está vivo en la carne, pero está muerto en el espíritu. Y aunque tú veas a esa persona excelentemente haciendo sus actividades, pero si no tiene a Jesús en su corazón, está muerto. Te estoy diciendo que eso que dice que heredaron de vuestros padres significa de Adán y Eva. Los que heredaron ese pecado que viene en la sangre, que si no hay arrepentimiento, que si no hay aquella circunstancia de venir y convertirse a Dios, no hay salvación, no hay vida eterna, hay una condenación eterna. Todos estamos destinados a la eternidad, pero ¿en qué área la vas a vivir? Si en Dios o en el infierno, porque solamente hay dos lugares donde se puede ir. Entonces dice aquí, los cuales fuiste rescatados de aquella condenación que fue, ¿verdad?, a causa de los padres, estamos hablando de Adán y Eva, porque ellos desobedecieron a Dios. Dice, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, o sea, no hay ningún precio para poder venir y otorgar esa salvación. Está hablando de dos aspectos muy relevantes o muy valiosos, como es el oro y la plata. Dice, no es que no hay ni siquiera ni el oro ni la plata puede servir para ser merecedores de obtener una salvación como esa, que alguien se ofreció en la cruz por nosotros, para otorgarnos salvación y vida eterna. Solo Jesús lo pudo hacer. Amén. Entonces dice ahí, no un rescate otorgando oro y plata. No un rescate de esa manera. Un rescate donde se ofreció una vida. De una persona, un Dios todopoderoso. No un Dios, no que el Dios poderoso, el único Dios verdadero, ¿verdad? Se hizo humano y tomó forma de cordero, sin mancha y sin contaminación, para ofrecerse en sacrificio en una cruz, para darnos salvación y vida eterna a nosotros. ¿Qué piensas tú de eso? Es digno que nosotros vengamos, mira Jesús, no queremos nada contigo porque es cierto, tomaste mi lugar en esa cruz, pero yo voy a seguir siendo mi propia vida. ¿Tomamos en cuenta en vano ese sacrificio? Yo creo que si alguien viene y te rescata de un lugar y toma a esa persona tu lugar, tú te sientes agradecido con eso. Amén. Tú te sientes agradecido porque una persona tomó tu lugar. Pero imagínate, tú no puedes agradecer cuando tú no quieres nada con Jesús. Entonces tú estás diciendo, no me importa lo que sufriste, no me importa nada. ¿Verdad? Simplemente no quiero saber de ti, no quiero conocerte a ti, no quiero saber nada. Entonces tú estás despreciando una salvación tan grande, un regalo que Él te otorgó en ese momento.
Amén. Entonces por eso es importante agradecer a nuestro Dios y permitirle que Él more en nuestro corazón, que lo selle y nos otorgue esa salvación y vida eterna, que es el propósito por lo cual Él vino a este mundo y se entregó en esa cruz y resucitó al tercer día para demostrarnos que Él es un ser que venció la muerte, el pecado y a Satanás. Amén. Él venció esos tres aspectos. Venció a la muerte, al pecado y a Satanás en esa cruz. Y ahí quedaron abolidas todas las maldiciones generacionales, porque cuando hablamos aquí de la condenación que se recibió de sus padres, estamos hablando de una maldición generacional, y de que si no se hay arrepentimiento, que si no hay conversión, pues entonces se paga el precio de muerte y condenación eterna. Cuando hablamos de esto, que significa que Adán y Eva fallaron, pero nosotros podemos venir y decir, Señor, perdónanos, nosotros nos arrepentimos de pecado y nosotros te recibimos. ¿De qué pecado? Nosotros no pecamos como Adán y Eva, pero fuimos herederos de ese pecado. Y aunque nosotros no hayamos pecado, no fuimos los que desobedecimos en el huerto del Edén, nosotros nos hemos hecho herederos de ese pecado. Entonces cuando decimos, Señor, nos reconocemos que hemos pecado, estamos diciendo de aquel pecado que hizo Adán y Eva porque nos heredaron a nosotros. Entonces cuando tú en la oración dices, Señor, reconozco que soy pecador, estás hablando de aquel pecado que nos hizo herederos de la condenación y muerte eterna. Entonces Dios perdona ese pecado y perdona todos los pecados que tú hayas hecho en toda tu vida. Amén. Entonces qué importante es venir y reconocer a Jesús como Rey y Señor de nuestras vidas. Bien. Aparte de esto, quise ser un poco breve. Quiero comentar algo que Dios realmente me estaba ahora en un momento de oración. Tengo que decir esto, ¿verdad? Estaba esperando otro momento, pero Dios quiere que lo diga ahora, y es que nos está hablando de un momento y que es importante ponernos bien en las manos de Dios. Es momento de arrepentirnos, es momento de hacer nuestro análisis, es momento de venir a Dios no solamente por las circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? Sabemos, si tú ves noticias, estamos viendo en todas partes del mundo cómo están pasando cosas y que siempre han pasado, ¿verdad? Pero ahora están con más frecuencia, si es que estamos viendo que Dios ya está anunciando lo que es su venida, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de estar listos. Estamos hablando de una salvación, y qué bien ha quedado esta serie en esta época. Es que Dios no se equivoca cuando Él viene y planifica todo lo que hay que expresar. Estamos hablando del Evangelio. Estamos hablando de la necesidad de recibir a Jesús en su corazón. Estamos hablando de la necesidad del arrepentimiento, ¿verdad? De que hay que venir y hay que venir a arrepentirnos de todos los pecados, de todo lo que estemos haciendo, de todo lo que esté incorrecto. Debemos de corregir nuestra vida, de alinear nuestros pasos a lo que es Dios. Dios me hacía mención ahora y me decía que lo que viene es difícil, viene algo viene una situación difícil. Yo estaba viendo un anuncio o una noticia, no sé qué tanto cierto será, porque a veces las noticias a veces no son verdaderas, pero yo vi esa noticia, y es que están hablando allá en China, se está dando otra vez un problema, que están diciendo que se podría volver a surgir una pandemia como la que vivimos, ¿verdad? Y cuando yo vi esa noticia, me remonté a hace unos 2 años o recientemente habíamos como que superado lo que es la pandemia, nos estamos recuperando hace como 2 años, y Dios me dijo, mira, tienes que seguir orando porque lo que viene otra situación difícil, peor de la que hemos vivido, que es la pandemia, peor de lo que hemos vivido. Dios me dijo eso, pero yo lo dejé hasta ahí porque yo siempre, para decir algo, espero que Dios me lo confirme para estar segura, ¿verdad? Es lo que pasa muchas veces con las personas, que Dios viene y les expresa que tienen que decir algo. A veces a mí me acontece eso, digo, Señor, bueno, es tu palabra, pero y si no pasa, yo creo que eso es lo que pasa, lo que sucede. Pero en sí, casi todas las cosas, todo lo que Dios me ha expresado a mí, siempre han sucedido. Y de esa manera Dios me dijo eso. Y yo me recordé cuando vi esta noticia y dije, bueno, ¿será que lo tengo que expresar? Porque yo solamente digo, Señor, lo que tú digas que tenga que expresar es lo que voy a decir. Lo que Dios me dice a mí, no me dice exprésalo, yo lo quedo aquí, yo sigo orando por ello. Pero lo que Dios dice, tienes que decirlo, Él me desespera y tengo que decirlo. Entonces eso me recordó ese momento. Ahora en el momento de oración dijo, mira, viene un momento muy difícil y lo que traigo es una tijera.
y me mostró la tijera. Lo que viene es una tijera donde voy a cortar todo aquello, ¿verdad?, que no honra su nombre. Todo aquello que viene y se burla de su palabra. Todo aquello que se burla de su nombre. Todo aquello que se burla de los hijos de Dios. Entonces yo creo que es muy importante ahora esto que te estoy diciendo, no con el hecho de afligirte, sino con el hecho de que hay que tomar una responsabilidad, de que cuando nosotros no comprendemos algo, es mejor no decir nada. Hay dos pecados que Dios no perdona. Uno de ellos es que no creas en Jesús, que Él es el Salvador de tu vida. Y número dos, que tú le des crédito a las obras, a la manifestación del Espíritu Santo, le des crédito que son demoníacas. Que no creas que sean del Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras. O sea, de sí es así. Él se manifiesta de muchas maneras. Y muchas veces no lo podemos identificar. ¿Sabes por qué? Porque no lo conocemos. Hemos hablado tanto del Padre, hemos hablado tanto del Hijo, que del Espíritu Santo no hablamos mucho. Y hay gente que no conoce quién es el Espíritu Santo, no sabe cuáles son sus manifestaciones. Y cuando ven las manifestaciones del Espíritu Santo, creen que una persona está endemoniada. Creen que una persona está poseída por un espíritu inmundo. Creen que la persona está influenciada por otro espíritu y es el Espíritu Santo de Dios. Entonces por eso es muy importante conocer al Espíritu Santo. Y dice ahí que esos dos pecados son imperdonables. El que le da las obras del Espíritu de Dios se las acredita a un espíritu inmundo o al espíritu demoníaco, o a aquel que no quiere nada de Jesús. Son dos pecados imperdonables. Son dos pecados por los que la persona se puede condenar, por la cual no hay perdón de Dios. Entonces por eso es importante reconocer esto. Cuando uno ve algo que no entiende, uno mejor se queda así calladito y dice: Señor, solo tú sabes. Hay que respetar lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Entonces ahora Dios me decía eso. Dice: es tijera la que traigo, me decía. Es tijera la que traigo, donde voy a cortar todo aquello que viene y se levanta a burlarse de mi palabra, se viene a levantarse a burlarse de mi nombre, se burla de mis hijos. Entonces yo ahora te digo esto, y es que es un momento para arrepentirnos. Incluso me dijo: porque yo puedo hacer diferencia entre cizaña y trigo. Voy a cortar la cizaña y voy a dejar sobre el trigo para glorificarme en él. Entonces esas son las palabras que Dios dijo ahora. Y yo tengo que decírtelas. Porque estamos hablando de arrepentirnos. Estamos hablando de salvación. Estamos hablando de venir y reconocer nuestro error. Estamos hablando de ello. Entonces ahora yo quiero invitarte a ti. Dos cosas. Vamos a orar para que tú, que no has recibido a Jesús, y quizás estás en una iglesia, pero no has reconocido a Jesús como Rey y Señor de tu vida, y que te dije yo, no importa a qué iglesia tú asistas, lo que importa es que tú tengas a Jesús en tu corazón, porque después de todo Dios no va a decir: mira, quiero saber en qué iglesia estuviste. No, Dios va a saber que tú recibiste a Jesús en tu corazón. Quiero hacer esta oración contigo para que tú recibas a Jesús en tu corazón, que es necesario estar seguros de que estamos sellados por el Espíritu Santo, porque en cualquier momento, no lo estoy deseando, puede pasar cualquier cosa, y que es una verdad, nos puede sorprender cualquier circunstancia, y si no estamos preparados, pues entonces ¿qué va a acontecer? Es mejor estar preparados, conscientes. Todos nos preparamos en nuestra vida, nos preparamos para muchas cosas, ponemos prioridad en nuestra vida para tantos sueños, y está bien que nos preparemos, que soñemos y que hagamos en nuestra vida algo para vivir de una mejor manera. Pero lo más importante que debemos de hacer es reconocer a Jesús y prepararnos en nuestro espíritu, preparar nuestra alma, ¿verdad? Lo demás viene después, como dice la porción bíblica: buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando tú estás bien con Dios, cuando tu espíritu está preparado, Dios viene y se va encargando de entregarte todas las cosas que tú necesitas, ¿verdad? Entonces es importante que preparemos nuestro espíritu, nuestra alma, que realmente estemos seguros de que en el momento que Jesús venga por nosotros, ya sea de manera individual o de manera grupal, sepamos que nos vamos con Él. Amén. Nos estemos bien seguros que nos vamos con Él, que no nos vamos a condenar, sino que vamos a tener esa oportunidad de entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces ahora yo quiero invitarte primeramente a eso, y segundo, vamos a orar por lo que está pasando aquí en Centroamérica.
Y está pasando en muchas partes del mundo, ¿verdad? Que es esos temblores, esos sismos, incluso ahora pasamos uno, ¿verdad? Creo que mucha gente tal vez lo sintió, otros tal vez no, pero hay que orar por ello, ¿verdad? Hay que orar por las circunstancias, por lo que está pasando, por las enfermedades, por los virus, por los volcanes, por los incendios. Todo lo que está aconteciendo nada más es la naturaleza gritándonos que Jesús ya viene por su iglesia. Amén. Entonces hay que tomar en cuenta eso, hay que prepararnos. Así que vamos a orar primeramente. Tú que quieres recibir a Jesús en tu corazón, quiero que repitas después de mí. Señor Jesús, reconozco que he pecado. Te pido perdón, yo me arrepiento ahora. Quiero abrirte las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él. Que yo pueda estar seguro de la salvación de mi alma. Que mi corazón sea sellado con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por otorgarme esa salvación de mi alma. Yo la recibo en tu nombre. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, te felicito si has hecho esta oración. Como siempre, las recomendaciones. Ve a una iglesia, asiste a una iglesia, congrégate, busca una iglesia cercana, ¿verdad? O que el Espíritu Santo te dirija hacia una iglesia donde puedas estar, ¿verdad? Donde puedas ser alimentado, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y lee la palabra, ¿verdad? Ora, enciérrate en tu habitación, ora al Señor, dile lo que tú sientes en tu corazón o expresa el Padre Nuestro para empezar. Lo importante es que tú vengas y te comuniques con Dios. Ahora vamos a orar para despedirnos y a la vez vamos a orar por estos acontecimientos sobrenaturales que están pasando, ¿verdad? Que no sea, que se vea más o si algo pasa, pues que su mano poderosa nos proteja, ¿verdad? Así que vamos a orar. Bendito Señor, en este momento, Señor, he obedecido a lo que tú has establecido que debo de mencionar. Se ha dicho lo que tú quieres que se diga en cuanto a la enseñanza de este día, Señor, como a lo que tú has mencionado de referente a tus disposiciones, lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Te ruego, Padre mío, que seas tú guardándonos, protegiéndonos de todo mal y que también nos perdones si te hemos fallado en algo, que nos des la oportunidad de poder corregir nuestro camino, Señor, que tengas misericordia para cada uno de tus hijos y para cada una de las personas, Señor, que ahorita pues toman a bien venir y comunicarse contigo en oración, Señor. Pedimos por estos sismos, por estos movimientos que se están dando, Señor, en todas partes del mundo, en todas las naciones, se está dando esta circunstancia. Tú sabes, Señor, qué es lo que está aconteciendo. Nosotros pedimos que seas tú ayudándonos, que seas tú resguardándonos, que seas tú protegiéndonos de todo mal, Señor, que sea tu mano poderosa sobre nuestro país y todas las regiones de todo el mundo, Señor, donde se está dando estos acontecimientos. Te pido también por aquella zona de California, Señor, que está ahorita con esos incendios que casi siempre se dan, que seas tú también manifestándote en ese lugar, que esos incendios desaparezcan, Señor, que seas tú obrando ahí de una manera sobrenatural, haciendo que todo eso desaparezca. Los lugares donde están habiendo erupciones de volcanes o otros fenómenos que estén pasando de la naturaleza, que seas tú obrando. Y también podemos poner en tus manos, Señor, estas circunstancias de estos virus, estas enfermedades respiratorias, estas enfermedades que se está dando, si es cierto, tú lo sabes, lo que se está sucediendo allá en China, pues que se tome control de ello, que seas tú dando sabiduría para poder buscar solución a ello, si es que en realidad está sucediendo. Pero y si es así, pues que nos ayudes a nosotros, nos dé sabiduría para tomar esas medidas necesarias, suficientes, para poder sobrellevar cualquier circunstancia que pueda venir. Ayúdanos, Señor, y perdónanos nuevamente por cualquier circunstancia en la que te hayamos fallado. Ahora te ponemos en tus manos este día, ponemos en tus manos a nuestros seres queridos, ponemos en tus manos a la persona que sale a trabajar, que la manera que así va, regresa a su casa con bien. Señor, aquellos que están buscando un empleo, pues que seas tú abriéndole puertas de oportunidades. Aquellos que están enfermos en un hospital, que seas tú ahí tocando sus cuerpos, sanándoles, liberándoles de esas enfermedades que no les pertenecen, Señor, pero que están alojadas en su cuerpo. Ahora mismo las expulsamos en el nombre de Jesús, que seas tú sanando a toda persona que esté enferma, aquellos que tienen con problemas de fracturas, que seas tú, Señor, recuperando ese hueso que está en fracturas, los que han pasado accidentes, que seas tú levantándolos de esas camas, Señor. Bendito Dios, aquellos que están en sus casas también, Señor, sánalos, recupéralos en su salud.
En ti confiamos, Señor, así que ponemos todo lo que son nuestras peticiones en tus manos y sabemos que tú, Señor, vas a obrar a nuestro favor. Gracias, bendito Dios, en tus manos, en tu nombre hemos orado este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Bueno, entonces recordemos, hay que tener, ¿verdad? De lo que hemos aprendido ahora, ¿verdad? Que la salvación es por gracia, ¿verdad? Y que gracias a nuestro Dios que derramó su sangre en esa cruz, pues ahora nosotros tenemos salvación y vida eterna. Eso ya nos queda bien claro y este es el tema, el primer tema, y hemos visto esos subtemas, ¿verdad? De lo que es la ley, la gracia y ahora lo que es la transición. Ya mañana vamos a iniciar con un tema diferente, son 3 temas los que vamos a ver, es un tema diferente, creo que no van subtemas ahí, así que lo vamos a ver creo que de una sola vez, y bueno, si Dios lo permite, por supuesto. Y recuerda mantener la calma ante cualquier circunstancia, ¿verdad? Que pueda pasar en nuestras vidas, y siempre recuerda las recomendaciones, ¿verdad? Que nos puedan dar las autoridades ante cualquier circunstancia que podamos vivir. Así que gracias, ¿verdad? Por estar ahí, y siempre recuerda, ¿verdad? Que hay que encomendarnos a Dios en todo momento, porque Él siempre está ahí resguardándonos y está pendiente de cada uno de nosotros. Así que muchas gracias por haberme escuchado hasta el final de este video. Te mando muchos abrazos donde estés, que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y nos vemos el día de mañana si Dios lo permite. Amén. Bendiciones.